Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Bueno, que Dios me los bendiga muchísimo. Otra vez estoy con ustedes. Se conoce que los otros 4 mensajes se lo creyeron. Me invitan otra vez, pues se lo han creído. Amén. Pero bueno, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. O tienes fe o te condenas. Gloria al Señor. Bueno, disfrutando con estos días que estoy con mis hermanos. Hemos estado en Cazoña, hemos hecho 2 cultos. Ayer tuvimos 3 cultos. Esta tarde he tenido un culto con las hermanas, bendito entre todas las mujeres. Y la verdad es que hemos disfrutado. Yo por lo menos he disfrutado, hermanas, ¿eh? ¿Cuántas han disfrutado? Todas han disfrutado, hermano. Y bueno, vamos hoy a compartir esta palabra que espero que les haga bien. No he traído ni papeles, se han desaparecido, pero bueno, voy a predicar por la fe. Es un mensaje que tengo en el corazón, ¿vale? Y voy a dejarme mover por el Espíritu Santo. Me siento gozoso de nuevo estar aquí. Yo sé que tanto ya les he enfrascado del Luis de Logroño que creo que me tiraré mucho tiempo para que me vuelvan a llamar. Pero bueno, ya que estoy, pues voy a dar toda la intensidad que tengo en mi corazón para ustedes como alguien propio mío. Quiero decirles que estoy tan a gusto con ustedes. Mira, yo tengo un problema, una virtud, Emilito. Y el problema o la virtud que tengo es que cuando yo marcho a predicar a una iglesia, que voy bastantes veces, me voy a mi casa y desaparece todo. Y me dice mi mujer, ¿qué tal? Bien, ya no me acuerdo de nada. Es que no sé lo que me pasa, no me acuerdo de nada. Pero ¿qué tendrá la iglesia de Santander el otro día que todavía estoy con la nostalgia del otro día? Hablando a todos, eso no hay quien aguante. Santander es la cúspide, es lo mejor que... Y de verdad que os lo digo desde el corazón, me habéis enamorado. De verdad, hermanos, me habéis enamorado. Y no digo nada, no digo nada, de verdad que no digo nada, que no quiero ganar votos. Pero de verdad, esto, lo que me ha pasado en Santander, no me ha pasado en ninguna iglesia en mi vida. Y lo digo desde el corazón. La verdad es que ayer me sentí muy a gusto con todos los hermanos. Lleguemos a predicar entre los 3 cultos, me parece que fueron casi 4 horas y media. Primer mensaje 1 hora y 3/4. Segundo mensaje también parecido. Y el tercer mensaje fue 1 hora y 1/4. La verdad es que he tenido la garganta mal. Pero bueno, me he tomado una bucometasona, me he tomado unas pastillas y me he comido 2 limones y mucho agua fresca. Yo creo que voy a aguantar, ¿eh? Y si ustedes me ayudan, yo creo que soy un machote. Si no, me cojo el camino y mañana me voy, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a leer la palabra del Señor, todo el que tenga Biblia. Leemos en el capítulo de Hebreos, capítulo 12 y versículo 1, donde dice la Biblia: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Que Dios bendiga en este día su santa palabra. Bueno, para entrar en este capítulo deberemos hablar un poquitín, una síntesis de cerca de lo que es la epístola de los Hebreos, que le llaman, hermano, una de las epístolas más profundas y más grandes de la cristología, aunque no voy a hablar apenas de la cristología, pero sí voy a hablar un poquito de Cristo, porque en un mensaje no hablar de Cristo es dejar algo. Es dejar la guinda del pastel o es dejar, hermano, una comida sin sal.
así de claro. Pero cuando se habla Cristo y en el mensaje está Cristo, se acabó. Todo está con el gusto, con la grandeza y con la gloria que es la persona de Cristo. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. ¿Por qué se escribió la epístola de los Hebreos? La epístola de los Hebreos se escribió por la sencilla razón, hermanos, de que en aquel tiempo los judíos cristianizados que habían dejado la antigua ley y se habían acercado a la gracia y se habían convertido a Cristo y habían dejado todas, hermano, gloria al Señor, de lo que era de la ley, claramente, las obras de la ley, las costumbres de la ley, hermano, y abrazaron a la persona de Jesucristo. Y no es que la ley sea mala, porque nosotros estamos cumpliendo la Torá o la Tanat o la ley de Dios, porque en Cristo dijo, Él no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Por tanto, las leyes, hermanos, civiles, las leyes, hermanos, ceremoniales, se acabaron. Y yo digo, ¿por qué se acabaron las leyes ceremoniales y civiles? Se lo voy a decir por qué. Porque nosotros no tenemos que guardar el Sabbat, el día del sábado. ¿Y saben por qué, hermano? Porque teniendo el original, yo no puedo ya vivir en la sombra. Aleluya. Hay muchos que están venerando y siendo judaizantes diciendo que hay que guardar el Sabbat. Pero si yo tengo el original, ¿para qué quiero el Sabbat? Si yo tengo a la persona, ¿para qué quiero el día? Por tanto, en Cristo ya tengo mi reposo, como dice Hebreos, y nos dice la Biblia claramente que el que ha entrado en el reposo de Cristo ya no vive por las obras, vive por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos que en esto digan amén? Por tanto, ¿para qué voy a guardar el día si ya estoy en reposo siempre? Él dijo, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él es mi verdadero reposo. Y yo digo, si en el Antiguo Testamento había sacrificios, había machos cabríos, terneras, alzanas, palominos, flor de harina, pero ningún sacrificio hacía perfecto al hombre. Todos eran completamente imperfectos. Todos en pecado solo eran cubiertos. Pero al venir el sacrificio verdadero, el holocausto de gloria, aleluya, ya no hace falta más sacrificio, pues que dice Hebreos que por un solo sacrificio, hermano Paco, nos ha hecho perfecto. Ya no hace falta más. Cristo ofreció el sacrificio perfecto. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Por tanto, tenemos la ley de Cristo que cumple más que la ley de la ley antigua, porque es más fuerte, ¿no sabíais? La ley de Cristo es más fuerte que la ley. Porque allá decían, el que haga esto morirá. O el que practique el adulterio adultera. Dice, pero ahora, solo con codiciar, ya se ha adulterado. Más fuerte, ¿eh? Pero es que la gracia tiene tanta potencia, que mientras que la ley te dice debes, la gracia te dice te lo pago. ¿Cuántos que en esto digan amén? Mientras que la ley condena al mejor hombre del mundo porque no hay ni tan siquiera uno bueno, la gracia indulta al peor hombre del mundo. Esa es la gracia de Dios. ¿Cuántos creen en la gracia de Dios? Levanten su mano y digan amén. Yo estoy en la gracia. Bendigo tu nombre, porque la ley fue el ayo que me llevó a la gracia. El fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Pero no te está hablando de una ley de término. Se termina, no. La ley me llevó a Cristo. El propósito de la ley es llevarte a Cristo. Llevándote a la realidad, Pepe, se quedó la sombra. ¿Lo creen, sí o no? ¿Para qué voy a vivir en la sombra si tengo lo original? Si tengo la realidad. Por eso hay muchos que en este día lo quiero decir, porque estoy luchando contra los judaizantes. Y es que, hermano, gloria al Señor, no te puedes imaginar las peleas que tengo. Pero no voy a parar, porque me es impuesta necesidad. O sea, es como que una obligación que estoy defendiendo a mi pueblo. Y me dicen algunos de ellos, hermano José, hermano Raúl, me dicen, bueno, hay que respetar las creencias. Digo, alma vuestro salero, pero así, que os voy a respetar vuestras creencias.
Como persona y como gitanos yo os respeto, ¿cómo no voy a respetaros? Pero vuestras creencias que estáis haciendo caer a mi pueblo, ¿cómo os voy a respetar en vuestras creencias? Si estáis volviendo otra vez a la antigua ley, los que se agrocian en la ley de la gracia han caído. ¿Cómo os voy a respetar? Que estéis volviendo a la antigua ley, dejando lo original y lo verdadero. Bendigo el nombre del Señor. Y hermano, tengo una lucha sin cuartel, me levantan falsos testimonios, pero me da igual. Como que tengo, hermano, a todos mis hermanos de Filadelfia que me respaldan, me ha dicho el Señor, no te defiendas, ¿eh? Sí, ha habido 4 críticas y me ha dicho el Señor, no te defiendas. Digo, vale, no me defiendo, Dios me ha defendido. Y los que se han levantado contra mí me han pedido perdón. ¡Ese es el Dios que yo tengo! ¡Aleluya! Alma que garganta tengo, si no hay en el mundo, de verdad. Gloria al Señor. Eso es algo tremendo, hermano. Me dejan de decir una palabra fuerte. Que lo escuchen todos, me da igual. ¿Sabes lo que me ha dicho el Espíritu, Emilito? No hables ni con ellos. ¿Qué dices? No hables con ellos. Y me ha dicho, ¿y por qué no? Así defiendo. No, tú no hables con ellos. Porque es malo echar perlas a los cerdos. ¿Por qué? Yo le dije a uno, si yo te defiendo el Evangelio como lo tengo, ¿te vas a volver? Dice, no, pues quédate condenado. ¿Para qué? Si no quieren. Pero sí quiero avisar, quiero poner antídotos a mi pueblo para que no marchen a esas falsas doctrinas. Porque en los últimos tiempos, hermanas, hermanos, muchos apostatarán de la fe, siguiendo doctrinas de demonios. Y este es el tiempo, hermano. ¿Y sabes dónde más están estas falsas doctrinas? En TikTok, hermano. Eso es, o sea, no te puedes imaginar, hermano, la batalla que hay ahí. Aleluya, yo no quería entrar, pero ¿qué tuvo el Espíritu Santo que dice, tienes que entrar? Y el mismo mes entremos Raulón, José de Valladolid, Josué de Belén y yo, los 4 por ellos. Es verdad que mis 2 compadres han marchado, pero yo y Raulón a por ellos. Y no nos vamos a callar, vamos a enseñar a mi pueblo. Aleluya, hay veces, hermano, que ahora entro por la noche, antes entraba por la tarde, Emilito, y venían 3.000-4.000 personas siempre en todos los programas que hago de coloquios, contestando a todas las preguntas de España. Ahora entro a las 10 porque alcanzo más gente. Y hay, hermano, coloquios que llegan a entrar entre 5, 6.000 y 7.000 personas. Pues bendito sea el nombre de Dios, que el nombre de Dios es glorificado. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Por tanto, hermano, los judíos cristianizados que estaban allá, hermano, aleluya, estaban y se levantó una gran persecución. Cuando se levanta la gran persecución, aleluya, en contra de todos estos, hermano, por medio de 5 o 6 persecuciones, la primera persecución fue la de Saulo de Tarso, la segunda persecución fue la de Dominiciano, Vespasiano, Nerón, Claudio. Todos los emperadores se levantaron grandes persecuciones contra los judíos cristianizados, contra los cristianos, de tal manera que los echaban a los circos romanos. Otro hermano, Nerón, cogía a todos los cristianos, los empalaba, los embadurnaba de brea, aleluya, y los incendiaban y hacía, hermano, farolas por medio de los cuerpos quemándose de la vía Apia de Roma. O sea, inimaginable lo que pasaba. Cuando los judíos cristianizados, hermano, vieron todo esto, hermano, tanta persecución también de los sacerdotes, también, hermano, de los escribas, hermano, y de los fariseos, ellos pensaron dentro de sí, cuando pensaron dijeron, ¿nos habremos equivocado? ¿Por qué? Porque ustedes saben que había una ley en el Antiguo Testamento que decía, si alguna vez tu pueblo se olvidare de ti, y por causa de olvidarte de ti pecaran, y por medio del pecado se levantarían naciones que los llevarían cautivos
llevados al cautiverio, porque era en ley, hermano, y se los llevaban, hermano, como Nabucodonosor, hermano, como los asirios, aleluya, como, hermano, los de Ciro, y todos se los llevaban cautivo por causa del pecado del pueblo, aleluya. Se olvidaron de ti, por causa de ellos serían llevados cautivos a otras naciones, en las otras naciones. Cuando ellos te clamaran, Señor, vuélvenos otra vez a tu lugar. Aleluya, eso era de Deuteronomios, y también la oración de Salomón en la inauguración del templo también lo clamó, hermano. Gloria al Señor. Por eso ellos decían: nos habremos equivocado, que por causa de quitarnos de la ley y alcanzando la gracia, nos habremos equivocado y Dios nos está pegando guantazos para que volvamos otra vez a la antigua ley. ¿Nos habremos equivocado? ¿Será Dios quien nos está golpeando por persecuciones para que volvamos otra vez a la ley? Y entonces marchaban delante de todo el pueblo, y a través de los fariseos y sacerdotes, los judíos cristianizados tenían que clamar, pastor, y decir: reniego de Jesucristo. Todo lo que he sentido al hablar en lenguas, profecías, es del diablo. Y acepto otra vez la ley de Dios. Y cuando se atribuye a la obra de Dios la obra de Satanás, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso están las 5 advertencias. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si la palabra dicha por los ángeles tuvo justa retribución, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Primera advertencia. Segunda advertencia, contra la falta de madurez entrando en la incredulidad. Aleluya, que no entraron en el reposo de Dios. Tercera advertencia contra la apostasía. Aleluya, porque es imposible que los que una vez gustaron del don celestial y de los poderes del siglo venidero y fueron iluminados por el Espíritu Santo y se echaron atrás, es imposible otra vez volver adelante. Cuarta advertencia: si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Horrenda expectación de juicio y de hervor que devora al enemigo. Si por el testimonio de 2 o 3 un hombre era apedreado, cuánto no más aquel que pisoteara la sangre de Jesucristo y tuviera por afrenta al Espíritu Santo de la promesa. Y quinta advertencia: los que dejan de alcanzar la gracia de Dios y por un plato de lentejas venden su primogenitura, aunque quiso Esaú otra vez de cobrar, dice: no, ya no se pudo. Yo digo, hermano, no podemos, aleluya, ser como aquellos, ni como los judíos que se querían volver atrás. Hay advertencia: después que estamos en los últimos tiempos, Cristo viene. No te eches atrás. Gloria a su nombre. Cuando ahí están las 5 advertencias. Y ahora, hermano, los judíos cristianizados tenían que hacer todo eso. Y el escritor de los Hebreos dice: espera un poco, no hay blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando yo hable, entonces haced lo que queráis. El escritor de los Hebreos ve tanta grandeza en la persona de Cristo, porque quiere hablar de Él. Se queda iluminado, se queda gozoso. Dice: ay, iba a hacer, me lo imagino, dice: voy a hacer una doxología. Y empieza a decir, yo no sé si quién lo escribió. Unos dicen Pablo. Bueno, la escritura no es igual que la de Pablo, tiene más profundidad. Puede ser Apolos, un gran experto en las escrituras. Se marchaba de las manos. Predicaba 10 veces mejor que Pablo. Los cautivaba. O podía ser Bernabé, porque era levita. ¿Y quién puede saber más de los sacrificios y de las leyes que el propio levita Bernabé? Y ahora empieza a decir el nombre. Vamos a poner que sea Apolos, el machote.
el siervo de Dios Apolos, a todos los hebreos expatriados. Pero ve tanta grandeza en la persona de Cristo que dice: ¡ay! Quito mi nombre. ¡Te quito mi nombre! ¿Qué quieres hacerlo anónimo? Sí, para que toda la gloria se la merezca a Cristo. El escritor de los hebreos es anónimo, porque quiere que toda la gloria se la merezca a Cristo. Ya dice: espera un poco, hombre, no reneguéis. ¿Y qué hacemos? Esperar un poco. ¿Qué podéis hablaros de los profetas? ¡Wow! Los profetas. Había profetas mayores y menores. Estaba el gran profeta llamado Moisés. ¡Wow! Menos mal, hermano, que guardaron su cuerpo, si no le ponen un ídolo. Profetas Jeremías, Isaías, Elías, el profeta de fuego. ¡Wow! ¡Qué tremendos! Ezequiel. ¡Qué tremendo profetas! Profetas mayores, menores. ¿Qué tenéis que hablar de los profetas? Era tan grande la ley de los profetas, hermano, que dice Cristo: la ley y los profetas. De tal manera que la ley decía algo y un profeta rompe la ley. Y dice la ley: porque el hijo pagará por el padre y el padre por el hijo hasta la tercera y cuarta generación. ¿Es así o no? Pero viene por allá un loco como una cabra llamado Jeremías y Ezequiel dice: ya no pagará el padre por el hijo ni el hijo por el padre. El alma que pecare, esa morirá. Se rompió la ley y ahí es que quedó. Válgame Dios, y permaneció la ley del profeta. Por eso no hay ahora pecados generacionales. No se heredan los pecados, sino que cada cual paga por su propio pecado. Eso eran los profetas, válgame Dios. Profetas eran gigantes, pero os digo desde aquí: grandes eran los profetas. Los profetas eran los iluminares, eran las estrellas de la noche oscura en el Antiguo Testamento. ¡Qué tremendos! ¡Qué grandes de amistad! Hermanos que eran inspirados por el propio Espíritu Santo. Los profetas de Dios, las estrellas de la noche oscura del Antiguo Testamento. Pero por muchas estrellas que haya, nada ni nadie pudo iluminar un día entero. Todos se quedaron como estrellas. Pero cuando vino Cristo, dice la Biblia, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, quien asimismo hizo el universo, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia eterna, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Nadie amaneció un nuevo día cuando vino Cristo. Cristo no es estrella, Él es el sol que iluminó una nueva esperanza, una nueva gloria. ¡Bendito sea Cristo! ¡Aplaudan, aplaudan, aplaudan! Él habló por visiones, por unir, por tunir. Todo el Antiguo Testamento, hermano, tiene una revelación progresiva. Cuando vino Cristo, ¡guau!, la revelación se hizo total. Y pudo decir Cristo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Para qué quiero sombras si tengo la luz del original? Cristo es superior a los profetas, ¿sí o no? Porque los profetas hablaban conforme su capacidad. Y se tenía que Dios sujetar a la capacidad de cada profeta. Pero con Cristo no se sujetó. Eso fue la inundación de gloria. Eso fue el río caudaloso desde el propio cielo. Era Dios manifestado en carne. Era la gloria visible de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre no lo ha dado a mostrar. Ha hecho la exegesis al Padre. ¡Oh! ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Un hombre le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, el que me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. ¿No sabes que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre y yo y el Padre uno somos? Yo digo,
Jesús es superior a los profetas, ¿sí o no? Pero los profetas sí tengo la palabra. Si por primera vez he visto a Dios hablando en garganta humana, ¿sí o no? Cristo es hombre, Dios hecho hombre, hablando en garganta humana, abrazándonos con abrazo humano, llorando con lágrimas humanas, experimentando todas tus debilidades, todas tus tentaciones. Como Dios no obedece, como hombre obedece. Y por cuanto padeció, aprendió obediencia. Me encantas, Cristo. Estoy enamorado de Él. ¿Te entiende? Hermano, Jesús te entiende. Pepe, ¿te entiende? ¿Pero por qué te entiende? Porque ha sido humano como tú. 100% humano. ¿Te entiende? Que sí. ¿Te entienden tus depresiones? ¿Qué dices, hermano? Jesús no tuvo angustia y tristeza hasta la muerte. ¿Te entiende, hermana? ¿Quieres un fiel sumo sacerdote para levantarte? Ha dicho el hermano, tienes una gran carga, ¿verdad que sí? Cuando vengas al culto la dejas en la puerta. Y después si quieres la coges y si no la dejas. Porque Él puede quitar tus cargas cuando tu pensamiento es Cristo. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. ¿Te entiende? ¿Saben por qué te entiende? Porque dentro de ti, lo dije ayer pero lo digo hoy, porque dentro de ti hay un Pedro que niega, que lo niegas. Dentro de ti hay un Judas que vende. Dentro de ti hay un Tomás que duda. ¿Cuántas veces, Menos mal que todavía tiene un Juanillo que se recuesta en el costado de Cristo y escucha los latidos del corazón. Menos mal que todavía tienes algo positivo. ¿Y sabes lo que tienes positivo, Paco? Es que amas a Dios. Con tus caídas, con tus fracasos, Emilito. Pastor, con todo lo que tienes, todavía amas a Dios. Y amando a Dios, el amor te hace perfecto dentro de tu imperfección. ¡Toma! ¿Lo has entendido, hermano? El amor te hace perfecto dentro de tu perfección. Porque Dios perdonará tus pecados, tus errores, tus debilidades y tus imprudencias. Pero nunca te perdonará que le sigas sin amor. O le amas a Dios, o como dice la Biblia, el que no ama a Dios, sea anatema. Yo amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Levanten su mano. Dilo conmigo, ama a Dios. Ama a Jesús. Porque Él te amó primero. Un aplauso para Dios. Ahora a los judíos cristianizados les dicen, bueno, Jesús es superior a los profetas. Y ahora dicen, oye, pues es verdad, Y ahora dice el escritor, voy ligero que si no me emociono. Ya sabes, más que la gitana aquella. Y ahora dice, oye, es que tenéis que hacer de los ángeles. ¿Los ángeles? Enviados de Dios. Los ángeles. Había ángeles fuertes, arcángeles. Miguel, el capitán del ejército de Dios. Gabriel, ángeles. Traían los mandamientos de Dios a través de los ángeles. El enviado de Dios. Y ahí dice, qué buenos son los ángeles, ¿verdad? Sí. Y sigue hablando. Y dice el Señor, ¿a quién de los ángeles dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? Se quedan así. Dice, a nadie. Claro, porque solo hay un hijo. Mire qué palabra, Emilio, tú que sabes lenguaje. ¿A quién de los ángeles dijo, mi hijo eres tú, yo te engendré eternamente hoy? ¿Cómo puedes romper el
esquema del lenguaje. Yo te engendré pasado y al mismo tiempo dice hoy. Porque todos nosotros vivimos en un pasado, presente y futuro. Pero Dios no vive como tú. Dios vive en un presente eterno. Y le engendra al Hijo eternamente por generación eterna. ¡Wow! Porque es de la misma esencia que el Padre. Yo y el Padre uno somos, una misma naturaleza, una misma esencia, una misma sustancia, el mismo espíritu, una misma voluntad. Ayer lo predico la Trinidad. Cuando se salga en YouTube y lo escuchen, hay 1 hora y 3/4 de Trinidad para vosotros. Escucharla, la grandeza de la Trinidad, 3 personas, en una misma esencia, sustancia y naturaleza. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Tenemos un Dios tripersonal. No hay 3 dioses, no hay 3 dioses. Porque Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo, pero no hay 3 dioses. Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu Santo, pero no hay 3 señores, hay un solo Señor. Yo digo, este es el Dios que yo tengo, el Dios de toda la gloria. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Escúchame, te lo dije ayer. Hemos metido la pata, Milito. Y hemos hecho la comparación. La Trinidad es como el agua, el hielo y el vapor. ¡Ja! Has descubierto América. ¡Falsa doctrina! Modalismo, sabelianismo. Eso están diciendo una sola persona en 3 manifestaciones. ¡Falsísimo! Porque todo es agua. Y otros han dicho, no, es como el trébol. Falsísimo, como una catedral. O sea que el Padre es una parte de Dios, el Hijo una parte de Dios y el Espíritu Santo una parte de Dios. Anda por ahí. No sabes ni lo que te dices. Y otros dicen, no, como el huevo, la cáscara, la yema y la clara. Falsísimo. Porque Dios no está compuesto. Dios no está compuesto. Ahí está la simplicidad de Dios. Dios no tiene amor, Él es amor. Esa es la simplicidad de Dios. Él no está compuesto, tú sí estás compuesto. Espíritu, alma, cuerpo, voluntad. Dios no está compuesto, es un solo ser, es una misma esencia. ¿Cuántos creen esto? Levanten su mano y digan amén. A veces como metemos la pata. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y siga diciendo. Y ahora dice. Le dice aquí. Y dice a los ángeles, adorarle a Él. El propio Padre le está diciendo, ángeles, adorarle al Hijo. ¿Pero por qué le tenemos que adorar? Si solo se adora a Dios, pues Él es Dios como yo. ¿Y dónde lo pone? En el 1:8. Y le dice el Padre, cuando lo introduce, aquí dice, tu trono, oh Dios. Por tanto, es de la misma esencia que el Padre y el Espíritu Santo. Pero quiero deciros que Cristo es tan Dios, tan Dios, tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo y tan humano como tú. Qué bueno, ¿verdad? Por tanto, tenemos que decir que Jesús es superior a los ángeles. Vamos siguiendo. Jesús es superior a Adán. Porque en el primer Adán todos hemos sido muertos. En Cristo hemos sido resucitados. En primer Adán todos destituidos. En Cristo todos acogidos. En el primer Adán, cabeza federal de la humanidad caída. En Cristo, cabeza federal de la nueva creación. El primogénito de toda la creación por herencia que le viene. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Y a su nombre. ¡Eres la cabeza! Una vez lo dije, pero lo vuelvo a repetir porque me caes bien. ¿Sabes lo que significa cabeza? No tan solo significa autoridad. Te lo voy a decir. Una suma. Haces 4.815 por o suma 3.980. ¿Dónde pone
no es el resultado, Emilio? Abajo, ¿verdad? Cuando lo escribió Pablo lo puso encima. Estaba diciendo que toda la suma de Dios, el resultado es Cristo. ¡Ah! Es la cabeza. Toda suma. Hermana, empieza a sumar. Suma. Suma donde quieres tener belleza. Suma. Y el resultado te dará Cristo, la belleza más eterna. Suma toda la paz que quieras. Suma todo lo que quieras. Y el resultado te dará Cristo. Él es la suma de todo el bien de Dios hacia la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí están las 10 columnas más grandes del Evangelio. Aleluya, de tal manera, la manera más grande, amó el camino más grande, Dios el ser más grande, al mundo, planeta más grande habitado, que dio el regalo más grande, a su Hijo la unidad más grande, para que todos, la iglesia más grande, que en Él crea la puerta más grande de la creencia, no se pierda el castigo más grande, sino que tenga el mayor de las promesas, la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. ¿Cuántos creen en Cristo? Levanten su mano y digan amén. Qué bien estoy de la garganta, chico. Mira. Dios mío de mi vida. Cristo es superior a Adán. Cristo es superior a Moisés. Moisés fue fiel en su casa. Pero es que Cristo no es fiel en su casa. Es el amo de la casa. Por tanto, fastídiate, Moisés, te quedas ahí como hombre, porque mi Jesucristo es Dios hombre, es una persona divino-humana. Escuchad un poquito, son tan exigencia la doctrina que si el hermano Emilito dice Jesús es una persona divino y humana, falso. Poner la Y aún es falso, porque habría 2 personas, pero en Cristo hay 2 naturalezas con una sola persona. Tremendo, ¿eh? Por tanto, tenemos que decir que Jesucristo es superior a Moisés. Jesús es superior ¿a quién? A Aarón. Porque Aarón era sacerdote. Dios mío, el gran sacerdote Aarón. Pero sin embargo, Cristo no tomó el sacerdocio de Aarón, sino que tomó el sacerdocio de Melquisedec, que era universal, mientras que el de Aarón se limitaba al pueblo. Aleluya, era tan grande este Melquisedec que dice la Biblia que era sin padre, sin madre, sin genealogías, que no tiene principio ni fin de días. O sea, estaba hablando que era una tipología, no era ni era una teofanía, ni era un ángel, ni nada, era un hombre normal, aleluya, pero que ese Melquisedec era tan grande que el patriarca Abraham le dio los diezmos, y dándole los diezmos es más grande el que recibe los diezmos que el que los da. Por tanto, en los lomos que estaba Aarón, estaba dándole los diezmos, diciendo el sacerdocio de Melquisedec es más grande que el de Aarón. Cristo no pudo tomar el sacerdocio de Aarón porque solo se limitaba al pueblo y de Judá no se sabe nada del sacerdocio. Sin embargo, tomó el sacerdocio de Melquisedec, hermano. Y yo digo ¿por qué? Primero, por una vida indestructible y por méritos propios. Cristo no entró en el lugar hecho de mano de hombre, sino en el propio cielo. Y entrando en el propio cielo, llegó hasta el más lugar santísimo del cielo, con aquella grandeza, habiendo triunfado sobre el pecado, habiendo triunfado sobre el mundo, sobre Satanás y con todos los poderes diabólicos, y entrando en el cielo, el Padre, emocionado por Cristo que había vencido y había llevado todos los pecados y había condenado el pecado en su propia carne, quiso jurar por alguien más grande que él. Y no encontrando a nadie, juró por sí mismo, diciendo tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos creen en este sacerdocio? Levanten su mano y digan amén. Este sacerdocio es eterno, porque cuando veas a Jesús lo verás verdaderamente humano glorificado. ¿Saben que su humanidad estará eternamente con Él? ¿No me equivoco, verdad, Emilio? No.
Porque en el capítulo 22, Gabriel, dice, y vi el trono de Dios y del Cordero. Eso es humanidad. Por tanto, te dará Dios de abrazar a Cristo y de postrarse a sus pies. Yo quiero estar, Paco, y usted, hermano Pelere, queremos estar a los pies del Maestro. Queremos estar a los pies de Él. Porque hay más gloria a sus pies que sentado en tronos y con coronas. Por eso los 24 ancianos se postraban, adorándole, dándole la gloria. Por eso hay una alabanza que la cantan las hermanas. No hay lugar más grande, no hay lugar más alto. Estar a los pies del Cordero. ¿Cuántos quieren estar allá? Levanten su mano y digan amén. Dile a tu hermana, te quiero ver en el cielo. Dile a tu hermano, te quiero ver en el cielo. Hermana, hermano, lucha de tal forma que lo consigas. ¿Cuál es tu meta? Dime, ¿cuál es tu meta? Dime, ¿cuál es tu meta? ¡Más fuerte! Egoísta. Mi meta no es el cielo. Mi meta es Cristo. Porque teniendo a Cristo tengo el cielo. No lo sabía. Venga, Chinamá. Puse una vez un ejemplo de mi mujer, menos mal que está ahí. Si el día que la pedí le dijo, niña, que te quiero. ¡Te quiero! Si mi mujer me dice, Milito, bueno, me convienes. Era candidato nacional. Tenía mis 5.200 a flor. Mi padrecito, el moro, llamaban el moro a mi padre. Tenía bestias, mulas, caballos. Tenía cuadras, pisos. Y ahora la Joaquín pensando en voz alta, me convienes. Candidato nacional. 5.200. Tu padre, mucho dinero. Me conviene. Si me dice eso, ¡ay! ¡Ana! Para tu familia. Porque no me amas por lo que yo soy, sino por lo que tengo. No ames a Cristo, ni hermano, por el cielo prometido. Porque como dijo una poesía que te la sabes tú, te quiero porque te quiero. Porque aunque no hubiera cielo te amaría. Y aunque no hubiera infierno te temiera. Porque no te amo por el cielo prometido ni por el infierno tan temido. Te amo porque te amo. ¿Cuántos aman al Cordero? Levanten su mano y digan amén. Jesús es superior a todo. Jesús es superior a los sacrificios. Por un solo sacrificio nos ha hecho perfectos. Dios mío de mi vida. Cuando ven, hermano, todos los judíos cristianizados que están viendo que tienen razón, dicen, pero escuchad un poquito, dejadme un poco, hombre. Y les empieza a hablar de los héroes de la fe. Aquel Abraham, dice, prefirió vivir en tiendas. ¿Pero por qué? Si tienes dinero para un chalet, para un Mercedes, para todo. Dice, no, quiero vivir en tiendas. ¿Pero por qué Abraham? Dice, porque quiero aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es el propio Dios. ¡Guau, qué tremendo! ¿Y tú, Moisés? Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, teniendo más gloria. Aleluya, los vituperios de Cristo que gozar de los bienes temporales de este mundo. Válgame Dios. ¿Pero qué dices? Escúchenme, no te hace héroe el ayuno. No te hace héroe la fe, no, perdón, en la oración. Te hace héroe la fe. O tienes fe o te pierdes. Pero Dios nos ha dado fe por su palabra. Creemos en Él y vivimos en Él, mas el justo por la fe
vivirá. ¿Cuántos viven? ¿Cuántos viven? ¡Digan amén! Por eso hay muchos que dicen que apostatarán de la fe, siguiendo doctrinas de demonios. Apartarán la fe para recibir otra fe falsa. ¡Qué tremendo, ¿eh? Eso es apostatar. Cambiar la fe verdadera por una fe falsa. Dios mío de mi vida, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Antes hablaba con las hermanas, tiene tanta grandeza la fe que es una doctrina fundamental, porque la fe te hace oír lo imperceptible, ver lo invisible, creer en lo increíble y recibir lo imposible. Lo vuelvo a repetir, la fe te hace oír lo imperceptible, ver lo invisible, creer en lo increíble y recibir lo imposible. La fe se hicieron héroes en mitad, hermano, de fuegos tempestuosos, se hicieron valientes, hermano, en campos de batalla. Apagaron fuegos tempestuosos, pero esa vino venida al grado de la fe. Dice, sin embargo, que aquellos que tenían fe, muchos fueron asentados, puestos a pruebas, muertos, andaron de aquí para allá. Esa es la fe que yo quiero, no la fe del milagro, la fe que me haga permanecer hasta el fin de los tiempos. Déjate de hacer milagros, cree en Él, vive para Él y permanece en Él. ¿Cuántos que en esto digan amén? Es que hay muchos que piensan que por moverse, que sale un milagro, que tal. El milagro es temporal. El milagro es temporal. La fe de permanencia es eterna. ¿Qué le parece, Raúl? Si yo sano un enfermo, si yo liberto un demonio y me pierdo, ¿para qué? ¿Eso es fe de permanencia o es fe de acción? Que no está mal, pero prefiero no hacer tanto y llegar a la meta, hermanos. Llegar a Cristo, al supremo llamamiento, al próximo rango. A ver si me puedo asir por aquel que fui asido. A ver si puedo abrazar por aquel que fui abrazado. Mi Cristo. Es que me emociona. Y cuando ya terminamos el capítulo 11, nos enseña y entramos ya en el texto. Esta es la introducción. Vamos a ver. Pero que no, tranquilos. No se asusten, no se asusten. Que tenemos hasta mañana, que a las 9 voy. Y empieza a decir, teniendo una nube tan grande de testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los héroes de la fe. Los que no vivieron por la ley, sino por la fe. Alcanzar a Dios por la fe. Teniendo una nube tan grande de testigos. Despojémonos, testigos. Testigos, pero no son testigos presenciales que nos están viendo desde el cielo. Son testigos presenciales de que sus testimonios están grabados en nuestros corazones con punta de diamante. Lo han alcanzado. Esos testigos que ya han alcanzado la eternidad. Les pongo el ejemplo, ya verán qué cosa más bonita. Si no rompen a llorar, no tienen sentimientos. Ahora viene lo mejor, la guinda del pastel. Teniendo una nube tan grande de testigos. En los Juegos Olímpicos de Atenas, en el día, había 4 maratones. Estaba el de las 9 de la mañana, estaba el de las 12, estaba el de las 3 y estaba el de las 6. Y a las 8 de la tarde se daba el premio, una corona de laurel. Están los de la primera maratón, todos los del Antiguo Testamento. Y en el maratón subieron a las gradas. Y sus testimonios impactaron a toda la gente después. Después está el segundo maratón, el maratón de los apóstoles. De todos los que estuvieron ahí, de los que murieron por Cristo, de los que los llevaron a los circos romanos. Por cada cristiano muerto había 10 romanos que se convertían. ¡Aleluya! Era tremendo el evangelio de Dios. Es imparable, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia
y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Era como la bola de nieve que salía desde la montaña, desde la eternidad, y empezaba a dar vueltas. Era pequeña, era como el grano de mostaza, hermano Pelele, pequeñico. Dijeron de Cristo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pues mira que salió, hermano, de 11 discípulos o de 12, hermano, y encima los demás, hermano, estaban mal. ¿Puede salir algo bueno de ahí? Pues mira si salió, hermano, aleluya, que empezó a rodar el evangelio, y él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Empezó, hermano, la bola de nieve, venga a rodar, y contra más rodaba, más cristianos y más cristianos, porque Cristo no cantó una alabanza, pero no se han escrito más alabanzas que para Jesús de Nazaret. No ha escrito ningún libro, pero no se han escrito más libros que de mi maestro, hermano. Es verdad que no tuvo un ejército, 12 y encima medios malos, hermano, pero no ha habido un ejército más grande que el ejército de los cristianos. Somos imparables, los demonios no pueden. ¡Gloria a Dios! Y la bola de nieve empezó. El segundo maratón empezó, pero subieron a las gradas del cielo. A Pablo le cortaron la cabeza. A Lucas lo clavaron con una lanza. Se dice también la historia que en la India, ¿a quién era? Me parece, uno de los discípulos lo llevaron allá en la India por predicar el evangelio, lo metieron en un toro de metal y lo frieron. A Pedro, el hermano, lo crucificaron boca abajo, y así a todos los discípulos menos a Juan, que tenía que ver el Apocalipsis, y murió. Esos son los de la segunda generación, pero llegaron los de la tercera. Fueron todos los de la Edad Media, que es verdad que había oscurantismo, pero Dios siempre tenía un remanente ahí. Se cuenta la historia, no sé si alguna vez la habrás escuchado. Había un hombre que le llamaban Jerónimo Savonarola, uno de los grandes predicadores más grandes que se ha levantado en la historia. Él profetizó contra los dos papas que había entonces, el papa de los Médicis y el papa de Roma, y decía: como no os arrepintáis, vais a morir. Aleluya. Parece ser que el papa de Roma murió y el de los Médicis cayó enfermo. Y escuchando la profecía dice que venga Jerónimo Savonarola. Y cuando llegó Jerónimo Savonarola, le dijo: arrepiéntete de tus pecados y vuelve otra vez al evangelio. Y él dice: no puedo, dice, y te queda la semana siguiente, hermano. Murió el papa de los Médicis. Cogieron, hermano, a Jerónimo Savonarola y lo quemaron en la hoguera. A ese hombre. Hay otra historia, hermano, que estos son las de la tercera, hermano. Otros que no sé si habrán oído hablar. Juan Hus, los husitas. Cuenta una historia fidedigna que lo estudié y me echa a llorar. Este Juan Hus es uno de los mayores escritores que ha habido en la historia. Predicaba con sus libros, con sus historias, con la Biblia en la mano. Aleluya, siempre estaba encarcelado, siempre estaba mal, porque era tan grande en contra de Roma, hermano, que escribía y predicaba y escribía, y siempre lo tenían preso, hermanos. Aleluya. Y quisieron, hermano, quemarlo a este Juan Hus, hermano. De ahí se convirtieron muchos cristianos, hermano. Y cuando marcharon a quemarlo, dijo él: estáis quemando al ganso, porque él se llamaba el ganso, pero algún día Dios levantará un cisne, el cual no podréis contraer. Escúchame bien, esto es fidedigno. Lo cogieron a Juan Hus y lo pusieron en un palo, una madera, lo ataron, lo embadurnaron de brea, le pusieron leña. Había muchas miles de personas y lo empezaron a quemar, que fue el milagro tan grande que durante 35 minutos las llamas no le quemaron. El último mensaje de su vida, porque había más fuego dentro que el fuego que le quemaba. Y durante 35 minutos predicó su último mensaje: salvación por la fe, Jesucristo el Dios verdadero. Los fariseos, pero los sacerdotes se pegaban contra las paredes
está poseído, pero sin embargo toda la gente se tiraba del suelo y decían: queremos al Dios de Juan Hus. Se convirtieron más de 3.000 personas y a los 35 minutos fue devorado por las llamas. Bendigo el nombre del Señor. ¡Aplaudan a Dios! Fue fiel y subió a las gradas del cielo. A través de los escritos de Juan Hus, ¿quién se convirtió? Martín Lutero, el cisne. Y empezó a hacer la reforma, las 95 tesis. Sobre los 95, ¿verdad? 95 tesis en aquella catedral. Se levantó contra todo el imperio romano. Convirtió a 2 naciones, a duques. Y en la hora de su muerte, Emilio cuenta la historia, que lloraba. ¡Lloraba! Su mujer y sus 2 hijos, aunque era monje, se casó. Estaba ya su mujer y sus 2 hijos y le dijeron: ¿por qué lloras tanto, Lutero? Dice: porque muero como un cobarde. ¿Pero qué dices? Si has convertido a 2 naciones, si has hecho la reforma, se han convertido miles y miles de personas, ¿por qué lloras? Dice: muero como un cobarde. Dice: ¿por qué? Porque quería haber muerto mártir, parecerme a mi maestro, parecerme a mis amigos que han muerto mártires. Yo muero como un cobarde en mi cama. Quería parecerme a mi Cristo. ¡Oh! Eso es fidedigno, hermano. Qué gran hombre. Había otro hombre que llamaban Jonathan. No, era Jonathan. ¿Cómo se llama? No, sí, Jonathan, bueno, sí. Pero había otro que predicó, Jonathan Edwards, uno de los mejores predicadores. Y predicaba leyendo. Lo sabía, ¿verdad? Una vez se tiró 6 días ayunando y orando. Y le digo: quiero que me des todo Inglaterra para mí. Es para ti, Señor. Predicó la gran catedral y empezó a predicar el mensaje más grande jamás predicado en la historia. Pecadores en manos de un Dios airado. Fue tanto el impacto de la predicación que la gente se levantaba de sus bancos y se marchaba a las columnas, pensando que la tierra se iba a abrir y que se los iban a tragar vivos al infierno. Miles de personas se convirtieron a través de Jonathan Edwards, hermano. Había otro hombre llamado Juan Wesley que con su caballito se andó más de 500.000 kilómetros, pero ganó a más de 3 millones de personas. Otro hombre en Norteamérica llamado Charles Finney. Dios mío de mi vida, hubo un avivamiento en Norteamérica, pero también en España pasó algo. Hubo un avivamiento. Ustedes han oído hablar de Juana la Loca. ¿Saben por qué la llamaban la loca? Porque creían los dones y hablaban lenguas. Por eso se llamaba Juana la Loca. Se convirtió a Cristo y la mataron por ello. Dios guardaba su remanente. Había uno, por eso me encanta, que era pequeñico, no sabía, pequeñico como yo. Se llamaba Juanillo. Esto era en Sevilla, donde era amigo de Casidoro de la Reina. Y él tradujo la Biblia del oso, porque nadie había podido escribir en castellano, todo en el latín. Y eran convertidos a Dios. Y que escribió nuestra Biblia, la Biblia de Casidoro de la Reina. Y aquel hombre pequeñico tenía mucho dinero. La llevó a la imprenta de Gutenberg y empezó, hermano, a hacer muchas miles de Biblias con su dinero.
la escondió por conventos para que todo el mundo leyera la santa palabra de Dios. Y aquel hombre joven, Juanito, pequeño, aleluya, que era amigo de los sacerdotes mientras era inconverso, cuando fue cristiano ya no era, y enterándose la santa, hermano, la santa Inquisición mala sombra tienen. La maldita Inquisición, Torquemada fue, hermano, que cogió a aquel Juanillo y lo embadurnó de brea y lo puso en el palo para quemarlo. Y decían los sacerdotes: Juanito, reniega de la fe evangélica, vete a lo católico. Y él decía: no puedo, dice, que amo a Cristo. Dice: ¿por qué? Dice: porque a mí me queman las llamas temporales, pero a vosotros os quemarán las llamas eternas del infierno. Y murió por Cristo. Yo digo amén, amén, amén. Y subieron a las gradas del cielo. Y así miles de personas. Pero llegó la última generación, la del sexto día, a las 6 de la tarde. Hubo unas familias que marcharon a Francia a vendimiar. Y a un jambigo de Dios, tanto Dios el corazón, que dice: venga, vete a predicar a los gitanos. ¡Qué bien! Y les predicó. Ustedes saben más que yo, porque son de aquí. Vendimiando allá, les predicó el Evangelio. Y sin una preparación. Pero un poquito, estudiar algo que no sabemos leer. Que nos vamos, que tenemos mucha familia en España. Y vinieron para aquí. Es la de las 6 de la tarde. Mi hermano Emiliano, ¿por qué no voy a pronunciar su nombre? Si él vive en la eternidad. Mi hermano Chiqui, mi hermano marido, mi hermano Lari, mi hermano Jaime. He tenido el privilegio de conocer a todos. Esos testimonios a mí me dicen: no me puedo echar atrás, porque han sido tan fieles que ellos hablan más que se hablarían aquí. No podemos echarnos atrás, Raúl. ¿Qué vas a hacer ya con mi edad? ¿Qué voy a hacer yo ya, Juan de Palma? Con tantos que han subido ya en la eternidad. Y vinieron por aquí y empezaron a predicar por todas las partes. Pedro Baslur también. Tantos ancianos que me acuerdo de ellos. Me pondría a pronunciar. Pero qué testimonios. Nadie ve. Quisiera haber sido como ellos, solo una parte. Tuve el privilegio, estando aquí, ver por mi hermano Emiliano, un niño, y profetizarle. ¿A que no lo sabían eso? Gracias. Pues ya se lo digo yo, una vez que vine. Y recuerdo, si sería ahora, que se puso de rodillas, yo también con él. Y vi cómo Dios le estaba hablando, como un padre y un hijo. Y él llorando. Me abrazaba y me decía: qué bien, me habló papá. Me llamaba por teléfono. La pregunta es: ¿me voy a echar atrás? No puedo, hermanos. Tantos hermanos que han subido las gradas del cielo. Estos son los testigos. Somos la última generación. Ya no queda más. Continuaré mi testimonio, pero lo voy a contar porque también viene al caso. No va a haber oración, ¿verdad, pastor? No va a haber oración. Así que me explayo un poquito más. Soportadme 5 minutos, que de verdad que vais a cenar bien. Cuando me convertí al Señor, yo tenía 9 añitos. Y porque mi cuñado Arturo se convirtió, y el Carmelo, que eran niñicos y todos, se convirtieron al Señor. Yo estaba en Nájera y me contaba mi cuñado: se han convertido todos los niños. Y yo decía: pues yo también quiero convertirme a Dios, que amo a Dios. Tenía 9 años, abogado también yo.
que yo también quiero convertirme. Y marché al culto en una lonja pequeñica que había. Y marché allá y estaba mi tío Quique, es un referente para mí, hermanos. Y me convertí al Señor. Y mi tío Quique me abrazó y dice, bien hijo, ¿te has convertido al Señor? Sí, tío. Venga, hijo, adelante, a toda la vida. Sí, tío. Yo con 9 añicos, yo gozando. Marché a mi casa, gozando. Y le digo a mi madre, me he convertido al culto. Alma, qué palizón me pegó. Todavía me acuerdo, Raúl, porque me partió una escoba en la espalda. Hasta él se hace aleluya. Hermano, me pegó una paliza que válgame Dios, que me acuerdo todavía. Ay, tenía miedo, ¿no, hermano? Que pegaba la gitana de estas fuertes. Sus manos como látigos. Te solaba la cara, hermano, la deja colorada entera. Ay, tuve miedo, hermanos. Ya no pude ir, pero amaba a Dios. Ya de los 9 años, amaba a Dios. Y me acordaba mucho del culto, pero tenía miedo. Y a la edad de 13 añicos, estoy por la calle Mayor, me acuerdo como si sería ahora, por la calle Mayor. Y le digo, me voy a ir al culto. ¿Qué hago yo aquí en el mundo? Abogado también, ¿eh? Me voy a ir al cultico. Sí, a mi culto. Venga, pues voy a ir al culto, perdonad las de luto. Y cuando voy a ir al culto, era miércoles, me acuerdo como si sería ahora. Dice, voy a ir al culto. Voy a ir al culto, que era en una casa, y me convierto el viernes. Pero ¿saben por qué? Listo yo. Porque el jueves echaban, y perdona las de lutos, Moro, perdóname, echaban una película en el cine. Y si yo me convertía, yo no podía ir al cine. Era una película muy bonita en aquel tiempo. Digo, vale, voy al culto y el viernes me convierto. Y ahora cuando voy al culto, una alabanza gigante. Y antes de la alabanza viene mi cuñado, el Paco. Y me dice, nene, ¿cuándo te vas a convertir? Digo, ¡el viernes! Y ahora, hermano, y ahora me dice, ¿y si Cristo viene esta noche? ¡Oh! Y ahora todo el culto, profecías, lenguas. Y ahora todo el culto, mira chico, por la dichosa película, y me voy al infierno, a la sombra tiene la película. Todo el culto pensaba, ay, me pierdo por la película, y si Cristo viene, todo el culto. Y ahora cuando va a terminar, hace un llamado, ¡me levanto! ¡Que soy del culto ya! Oraron por mí, ¡guau! Gozando, mi tío Quique de nuevo, bien hijo, para toda la vida, sí tío, para toda mi vida. Se había convertido un mes o dos antes, mi hermano el Escobar, el Tarzán, Ramón, todos eran los 4 jóvenes que nos levantemos, y todos abrazándome bien. Mi hermano se marchó antes de casa, del culto, y le dijo a mi madre, el Luis ha convertido al culto. Yo ahora, cuando bajo de casa, me acuerdo de mi madre. Ay, yo bueno, marché despacito, había 200, 300 metros. Y cuando voy a subir la escalera, abro la puerta y me veo a mi madre con la escoba. Ya me se cae el mundo. ¿Otra vez te has hecho culto? Sí. Yo cierro los ojos. Y viene mi madre brava por mí. Válgame Dios, ya me esperaba ya el palizón del siglo. Pero me di cuenta de una cosa, hermano, Melito. Que al mismo tiempo que se levantaba mi madre, se levantaba mi padre, el Moro. Mi padre se llamaba el Moro, Natalio. Y se levantaba el gitano, no sé si lo habéis conocido. Pues era de unos 78, unos 80, pesando 140 kilos. Blusa negra, boina, vara, un tratante. Un gitano arreglador, bueno, de los buenos que he tenido en mi vida. Y cuando se levanta mi padre, viene mi madre, le pega manotazo, la tira contra el sillón y me viene hasta donde mí
me dice, válgame Dios, no me mata mi madre, me mata mi padre. Pero ¿qué pasó, Paco? Que se tuvo a 10 centímetros de mí y me dijo, era inconverso mi padre, y me dice, hijo mío, siempre que digas una palabra a un gitano, cúmplela toda tu vida. Por lo que más quieras, nunca te eches atrás de tu palabra. Pero no le has dado la palabra a un gitano, se la has dado a Dios. Que no me entere, que nunca te pierdas del Evangelio. Por favor, llorando dije, no, Padre mío, jamás en mi vida negaré a Cristo. A los 8 años se convirtió al Evangelio. A los 3 años después lo bauticé con mis hermanos y a los 10 años se marchó a la eternidad. Mi madre también se convirtió conmigo y ahora lo tengo en la eternidad. La pregunta es, ¿me voy a echar atrás, hermano? ¡No puedo! Teniendo una nube tan grande de testigos, ¡no te eches atrás! ¡Ya es tarde! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¿Cuántos que esto digan amén? ¡No te eches atrás! ¡Somos la última generación! ¿Qué dices? ¿Te lo puedes creer ahora? Nunca se ha visto lo que se está viendo ahora. No lo sabes, ni cachila más, es que no tenéis ojos. Para comprar un ibuprofeno necesitas una receta, ¿sí o no? Y para abortar una niña de 15 años no necesita ni consultar con su madre. Me cachila más. ¿O no lo estáis viendo, hermanos? O sea, es más grande para ellos una receta médica que un aborto. Hay de aquellos de aquel tiempo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Eso lo estamos viendo, hermanos. Perdonad esta expresión, les pido perdón. Si ahora salir del armario es artículo de lujo. Ahí tengo que decir así. Si ahora lo ponen hasta los dibujos animados. Y de antes nos asustaban. Yo me acuerdo que nos asustaban. Ese Hamsai. ¡Oh! Ligeros. ¿No? Como que no pasa nada. Se casan, se dan en casamiento. Si estamos en la última generación. ¿Qué más quieres para despertar? La noche está avanzada. Se acerca el día. Despojémonos, aleluya, de todo peso y de pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Hace 100 años, Emilito, había cada terremoto cada 1 hora o 30 minutos, ahora cada 10 segundos. Movimientos sísmicos, porque la tierra gira con, hermano, se duele con dolores de parto. Cuando una mujer va a dar a luz en los últimos minutos es cuando más se mueve. La tierra está temblando. Cada 10 segundos un terremoto, un movimiento sísmico cada 10 segundos. Dios mío de mi vida, la naturaleza se ha vuelto loca. Ya no se puede, hermano, lo que es verano o invierno, no lo sabemos. Aleluya, de repente, hermano, cae una inundación o te mueres de calor, hermano, si lo estamos viendo. Esto nunca ha pasado, hermano, ¿qué estará pasando? Esta pandemia que sabía que no era, hermano, principios de dolores, ni sabía, hermano, que era apocalíptica, no. Yo ya lo sabía, lo dije, hermano, porque ha habido muchas pandemias al cabo de los tiempos. Pero tengo que decir, Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene, prepárate, nos vamos a la eternidad, porque viene la última generación. Nuestra generación puede ver la venida de Cristo. Y qué pena, ¿no? ¿Me dejan decir la palabra?
que te llames Casimiro. Casi miro, te quedaste ciego. Casi llego, te quedaste fuera. Pues no, hermano, ahí estoy. Tu iglesia y tu espíritu le decimos: ven, Señor Jesús. Esperamos a Cristo, esperamos a Cristo, esperamos a Cristo. Teniendo una nube tan grande de testigos, despojémonos del peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por eso les animo, hermano, teniendo a tantos seres queridos allá en la eternidad, que los vas a conocer. Se lo digo, me lo dejan decir. Déjenme, hombre, ya. Porque esto no hay dinero para pagar. ¿Cuántas veces habéis preguntado, conoceré a mi ser querido? Lo he dicho antes, me parece, pero lo digo ahora. Conoceré a mi ser querido. Luis, dímelo. Muchos dicen, es que yo lo creo. No, yo te lo digo con la Biblia. Muy bien. A mí dejadme de sentimientos. Dame con la Biblia, porque la Biblia es verdad. Solo te voy a dar un texto. Corintios. Dice, porque ahora conocemos en parte. Y vemos por medio de un espejo oscuro. Conocemos en parte. Quiere decir que en este mundo yo a mi mujer la conozco en parte, pero no la conozco en realidad. La amo en parte, pero no la amo de todo, porque el amor aquí es egoísta. Porque ahora vemos por medio de un espejo oscuro. En aquel tiempo el espejo oscuro, Paco, era una plancha de metal donde se bruñía mucho y había pequeñas imágenes que se veían, pero no era como el espejo. Solo se veía pequeñas imágenes, pero no era nítida ni nada. Y dice, porque ahora vemos por medio de un espejo oscuro, pero allá conoceremos como fuimos conocidos. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué me estás diciendo, Luis? Que allá tu ser querido lo amarás y lo conocerás infinitamente más que lo que pudiste amarlo, conocerlo en esta vida. ¡Wow! ¿Qué dices? Es lo que dice la Biblia. Ahora vemos espejos oscuros, pero allá será nítido, allá será una realidad, allá será verdadero, allá conocerás como fuiste conocido, por tanto lo amarás y lo conocerás más que lo que pudiste amarlo o conocerlo en esta vida. Yo quiero estar en la eternidad, quiero estar en la eternidad, quiero estar con Cristo. ¿Cuántos quieren estar con Cristo? Levanten su mano y digan amén. Dile a tu hermano y dile a tu hermano, te quiero ver en el cielo. Díselo. Decírmelo. Vuelvo a decir el texto. Teniendo una nube tan grande de testigos, nos esperan en la eternidad. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, mira qué detalle, si es que esto es para brincar, mira qué detalle. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo, los primeros, que veréis en la Sulamita, algo como la reunión de dos campamentos, los muertos en Cristo y los que son transformados o arrebatados. Dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Pero qué dice? Arrebatados, pero mira el texto, juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que han muerto en Cristo. ¿Y dónde los verás a tu ser querido? ¿Dónde? En la nube. Esa va a ser la reunión familiar más grande de la eternidad. En la nube, juntamente con ellos. Podrás abrazarlos ya, precipitadamente. Juntamente con ellos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Yo digo, ¿por qué en el aire? ¿Te has dado cuenta alguna vez, Emilito? En el aire. ¿Dónde esperan los demonios? Dime. Delante de sus narices arrebata su iglesia. ¡Toma, guantazo!
victoria en mitad de todos los demonios, porque ese es mi Cristo. Vence en su propio campo y, como dije ayer, los venció sin manos y sin hablar, pero como oveja muda fue llevada, si habla los destrona, pero aún sin manos y ni hablando pude vencer a todo el infierno eterno. Yo digo gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Os espero en el cielo. Venga, hermano, decidos, quiero ver en el cielo. Díselo. Que Dios os bendiga a todos y un aplauso para Dios.